Senadora, ¿usted todavía le gustaría ser Gabriela Mistral? Sí, no dejo esa afición por escribir. A veces cuando leo, sobre todo un poema, digo yo debiera estar a la altura de Gabriela Mistral. Pero después de una semana, cuando vuelvo a leer, digo yo, este bodrio, y lo rompo y lo boto. Pero usted sigue escribiendo crítica. poesía. Sigo escribiendo poesía. Me he sacado algunos premios nacionales, eso sí que en la adolescencia, porque después me pareció casi incompatible en la carrera de Derecho, que tiene mucha lógica, con este arte de la poesía. ¿Y usted nos podría recitar alguna de las poesías últimas que ha escrito? No, yo creo que no. Siento un pudor tremendo respecto de eso. Así que preferiría no. ¿Qué fue lo que la unió a la poesía y a Gabriela Mistral? ¿El dolor? El dolor realmente. ¿Y cuál era su dolor para acercarse a...? Bueno, la verdad esto me cuesta mucho, me emociona. Yo lo relaté en alguna ocasión. En realidad yo me sentí muy abandonada. No tuve madre, ¿no? Creo que eso me ha marcado para toda la vida. La única mujer que yo conocí como madre fue mi abuela paterna. Lo que es curioso, generalmente son las abuelas maternas las que asumen, pero aquí había un salto muy grande. De modo que esa es una cuestión para mí nunca resuelta. ¿Por qué no tuvo madre, senadora, perdón? Bueno, lo que pasa siempre, ¿no? Hubo problemas entre mi padre y mi madre, hubo una separación. Y como en aquella época yo era niña, se adoptó por la familia una posición muy, muy extraña de hacerla parecer como que ella había muerto. Y durante mucho tiempo yo creí que efectivamente ella estaba muerta. ¿A usted le dijeron que estaba muerta? Claro, efectivamente. Y yo creo que eso fue también muy duro, muy violento, saber después la verdad, que no era así. ¿Cuándo supo, senadora, la verdad? Bueno, supe bastante avanzada, ya estaba en la universidad y sentí un choque muy grande, muy, muy violento, fue muy duro para mí. Me hizo pasar por un periodo muy, muy tremendo, introspectivo, porque sentía que había un abandono, porque cuando a uno se le muere la madre, se le muere, ¿no? Hay otro sentimiento de tristeza, pero al menos de haberla tenido, de haber estado en sus brazos, y aquí había una situación distinta. Entonces a mí eso me cuesta mucho. ¿Usted ha visto a su madre después de ese momento que supo que existía y que no estaba muerto, como le habían señalado? Muchísimo tiempo después, después que ya era senadora, ella se enfermó y me hizo llamar. Y eso la verdad es que fue para mí muy doloroso, muy duro. Una persona a quien yo no conocía, que era ajena a mí, y sin embargo sabía que era mi madre, que estaba enferma y que posiblemente iba a morir, como efectivamente ocurrió. ¿Usted la perdonó? Del abandono que usted me hablaba. En realidad la perdoné, es cierto, pero el dolor todavía que aquí no es fácil, no. ¿Qué edad tenía usted, senadora, cuando lo abandonó su madre? Era muy pequeña, tenía 5 años y medio, una cosa así. ¿Y ahí su padre fue todo? Fue todo, era como una especie de un dios, una persona extraordinaria, a quien uno lo veía de tanto en tanto porque él fue un dirigente, entonces viajaba mucho. Y volvía a la casa lleno de regalos, en medida nos compraba. Y ahí su abuela Rosa Cáceres cumplió un papel fundamental. Así es. Porque ustedes son 4 hermanas también. 4 hermanas, mujeres. 4 hermanas mujeres. Y ella, son muy seguidas entonces. Muy seguida. Esta abuelita que fue capaz ella de sacar 4 hijos adelante, nos sacó a nosotros 4 hijas de su hijo. Yo creo que era extraordinario. Y no era una mujer excepcional en el sentido de la instrucción, más bien tenía poca instrucción, pero tenía un gran sentido artístico. Usted dice que tuvo una infancia triste. La verdad que sí. ¿Y por qué, senadora? Bueno, muy marcada por esto. Primero por pensar que no tenía aún una madre y había que sustituirla. Y eso yo creo que en psicología se conoce, ¿no? Porque nada, absolutamente nada sustituye a la madre. Y con este dolor, ¿cómo ha educado usted a sus hijas? Yo creo que eso me ha marcado mucho. Tiene 2 hijas. 2 hijas. Una de ellas es como su jefa de gabinete. Así es. ¿Ah? Bueno, eso me ha marcado tanto que al contrario, yo soy una madre, creo que pésima, en el sentido de
sobreprotección, en el sentido de ser muy aprensiva, de estar siempre pendiente, del exceso del amor que yo creo que también hace daño. ¿Y esas hijas qué edad tienen? Esas hijas tienen la menor 23 y la mayor, por petición de ella, no voy a decir sus años. Y cuando usted vivía con su abuela y tenía esa relación con su abuela, ¿alguna vez su abuela traía este café riqué tan tradicional en Valparaíso? Yo, claro, me traía este café riqué tan tradicional, me traía a la fiesta de San Pedro, eran fiestas típicas, naturales de la gente porteña. O sea, este café riqué es para mí parte no solo de la historia del puerto, sino también de mi propia vida. Senadora, usted hace mucha gala de ser porteña, sin embargo nació en San Bernardo. ¿Cómo es eso? Bueno, pero haber nacido en San Bernardo no fue sino un accidente. Para mí ser porteña es una cosa de piel, de epidermis, que lo siento cada día. Además me vine aquí muy pequeña, ¿no? ¿Qué edad tenía? Me vine al año. Con mi abuela me vine antes. Ya. Fue una cosa extraordinaria porque ella tenía una predilección, perdió una hija que se llamaba como yo, y por lo tanto yo la reemplazaba. La nieta mayor. Era la nieta mayor y la reemplazaba. Y aquí empezó a estudiar en el Liceo 10 de Valparaíso. Exactamente, en una escuela pública, como correspondía a mi clase, ¿no? ¿Su familia era pobre? Mi familia era una de clase media baja, diría yo, ¿no? Mi abuelita cosía, mi padre era trabajador ferroviario, con muchas inquietudes, con mucho, yo diría, un autodidacta, pero de todas maneras gente modesta. ¿Y usted estando en el Liceo 10, siendo primero en la escuela 10, pública 10? En la escuela pública 10. Correcto, pero después, siendo estudiante... en el Liceo 12. En el Liceo 12 de Valparaíso. Exactamente. Pero vivía en el internado con las monjas teresianas. Viví exactamente. Ese fue un periodo muy, muy lindo y muy especial. Muy especial. Recuerdo cosas extraordinarias de aquella época. Yo lo relataba. ¿Y cuánto tiempo vivió en el internado? Vivimos como 2 años ahí, bastante. ¿Y nunca quiso ser monja, por ejemplo? No. Senadora, y usted en el colegio, además de ser muy tímida, como usted mismo señala, sí, parece que ha ido dejando de lado esa timidez porque hoy día se ha transformado en una gran luchadora, digamos. Pero ya en el colegio fue la primera del curso, la presidenta del centro de alumnos. Así es, así es. ¿Ahí despertaron sus inquietudes políticas? Yo diría que sí, yo diría que despertaron mis inquietudes políticas, pero no hay que confundir. Yo creo que aún sigo siendo tímida. Lo que pasa es que... O sea, ¿tiene una doble personalidad? No es que tenga doble personalidad, es que rompo las barreras. Hago una superación de esos estados, de esos estados de timidez, de pudor, por ejemplo, de resguardar lo íntimo. Y luego vino a la universidad. Y luego viene la universidad, que en realidad fue una etapa fascinante. Universidad de Chile de Valparaíso. Universidad de Chile de Valparaíso. Derecho. Derecho. Eso son recuerdos realmente imborrables. Recuerdos típicos de Valparaíso, en que de la universidad nos íbamos a ver el mar, las olas violentas en los temporales. ¿Usted es muy romántica, senadora? Sí, yo tengo que confesar que sí, a pesar de que no es muy... Le gusta el cielo, le gusta el mar. Eso, no va muy, muy de la mano con la política, pero así es. Y aparece en la Universidad Enrique Paniagua, un español machista. Sí, totalmente. Un machista encubierto, como digo yo, exactamente. Ahí lo conocí cuando estaba todavía en el liceo. Yo creo que para mí fue un impacto muy grande conocerlo a él, porque era como un remanso, tan sereno, tan sin complicaciones, porque yo era muy complicada. ¿Es su marido actualmente? Eso, no obstante. ¿Cuántos años casados ya? Llevamos ya 30 años casados. Es un tiempo largo, pero muy, muy rico en que vamos superando etapas. ¿Y cómo ha podido dedicarse a la política con este español machista? ¿Cómo se explica eso? Bueno,
Es que en realidad... Porque ahora en el buen sentido de la palabra, parece como el príncipe consorte, digamos, ¿no? No, es que a pesar de que es machista, en cierta medida yo creo que es muy generoso, capaz de romper también sus propios esquemas y aceptar, ¿no? Y en las grandes, yo diría que las únicas grandes discusiones que yo he tenido con él han sido cuando son cuestiones muy fundamentales para mí. O sea, no discuto las cosas cotidianas, se las dejo a él siempre. ¿Y él acepta que usted tenga esta vida pública tan agitada? Y él acepta, a veces a regañadientes. ¿Y no se arrepiente de haberse casado con Enrique Paniagua, por muy machista que hubiera sido? No me arrepiento, no. Senadora, se dice que usted era desaliñada y poco coqueta. Desaliñada y poco coqueta. Bueno, fui una adolescente típica y por eso era desaliñada y poco coqueta, ¿no? No hacía ningún alarde de... Porque ahora lo que menos tiene es de eso, porque por eso le pregunto. No, es que se van cumpliendo etapas en la vida, ¿no? Usted ha superado muchas cosas en la vida, ¿verdad? He superado. Desde el dolor, la timidez, el ser desaliñada y poco coqueta. ¿Ah? Sí, he ido superando etapas. Yo creo que esa es la gracia del ser humano, ser capaz de ir rompiendo las etapas, ir superando, ir perfeccionándose en lo posible. También decían que era poco sofisticada para vestirse, sin embargo ahora es una senadora muy elegante. Bueno, eso le da a uno cuando obtiene un poco de serenidad, porque uno es desaliñado de adolescente, porque está rompiendo con el establishment. Está rompiendo con todo lo establecido, no quiere verse igual. ¿Cuándo joven? Muy rebelde, no quiere verse uno igual a los otros. Es un contrasentido, pero yo era realmente muy rebelde. Además, senadora, dicen que le gustan las plantas, que le gusta la jardinería. Sí. Que le habla a las plantas. Le hablo, sí, soy de ese grupo de gente así que algunos dicen que son medio cucú, ¿no? Porque le hablan a las plantas. Senadora, ¿qué tiempo entonces le dedica a su familia a usted? Poquísimo ahora, desgraciadamente, a veces ni los domingos. ¿Y por qué? Porque, bueno, sábado y domingo yo hago visitas a las poblaciones o recibo gremios, porque tengo muy parcelado mi semana. ¿Y usted en algún momento se distrae o no? Sí, claro, a veces, digamos, porque si no me pondrían las maletitas fuera de la casa, a veces voy con mi marido al cine, me encanta el cine, a veces vamos a cenar fuera también, y otras veces logro un tiempo precioso de jugar con mi nieta, porque usted no me ha preguntado nada por esa chochera. Sí, tiene una nieta de 6 años. 6 años, sí. ¿Y qué tiempo le dedica a la nieta de 6 años? Bueno, muy poco, porque soy abuelita no tradicional. ¿Y ella está en política como la abuelita y la hija y la madre? Así es, porque en la campaña salía conmigo, ¿no? Y era tan pequeña y sin embargo captaba todo y cambiaba las cosas. Por ejemplo, decía... cuando decía gana la gente, Elwin presidente, ella decía gana la gente, Lali presidenta. ¿Por usted? Claro. Dígame una cosa, senadora, ¿usted cuando va al cine y cuando sale con su marido a restaurantes la reconoce a la gente en la calle? Todo el mundo, no solamente acá. ¿Y qué le dice ahora la popularidad? Bueno, la popularidad es una cuestión que me ha ido acompañando desde mucho tiempo. Yo creo que la fama es muy frágil. Y no hay que envanecerse con ella, por el contrario, hay que saber que va acompañada de una obligación. Y esta obligación es hacerle un servicio a otros. Así que tengo muy claro eso. ¿Pero la envanece la popularidad? No, para nada. Creo que es muy frágil. ¿Le infla el ego? De repente sí. Senadora, usted en el régimen del general Pinochet se caracterizó por ser una luchadora de los derechos humanos. Así es. ¿Sentía miedo, senadora, cuando defendía todos estos casos? En general no sentía miedo, pero tengo que decir que sí a veces. O sea, el miedo es una cosa irracional que viene por oleada y que uno tiene que superar. Pero mientras defendía no sentía miedo. En situaciones puntuales sí sentí miedo. A veces sentí miedo con posterioridad, como con efecto retroactivo, cuando uno logra visualizar todo, pero en un momento límite no lo sentí. Dicen que usted es muy individualista, ¿es efectivo eso, señora? Sí, es un drama. Es un drama ser individualista porque a lo mejor uno pierde mucho tiempo cuando debiera ganar mucho más en eficacia si hace buen trabajo en equipo. ¿Y por qué individualista entonces? Si está consciente. Estoy de eso. consciente, bueno, son los defectos de los seres humanos que cuesta superar. ¿Ese es su principal defecto, diría usted? Uno. ¿Cuál es más? Yo creo que
que más es quizás la desorganización también, ¿no? Eso es un defecto que atenta a la eficacia. Senadora, ¿usted sigue admirando a Jesucristo y al Che Guevara? Sí, parecen dos seres tan disímiles, pero así es. Jesucristo para mí fue muy importante, es muy importante y será muy importante. Creo que fue un hombre extraordinario, ajeno, digamos, a la vinculación religiosa. Creo que fue extraordinario en su época. Y el Che Guevara también fue un hombre extraordinario en su época. ¿Lo sigue admirando usted? Lo sigo admirando, no obstante haber transcurrido toda esta gloria de la etapa de la Revolución Cubana. ¿Cuál de ellos dos cree usted que es un buen referente para la juventud hoy día? Jesucristo. Me quedo con él. ¿Hasta dónde piensa llegar, senadora, usted en política? En política cada día tiene su afán, de modo que yo no podría poner límites. Creo que nadie debe tener límites en la política. En este afán de servir a los otros, uno tiene que estar dispuesto a asumir todos los caminos que le vaya deparando el sendero y Dios. ¿Pero usted se quiere traer el Ejecutivo al paraíso para ocupar usted mismo el Ejecutivo o no? Bueno, me pilló totalmente ahí. Deseos no confesados. Senadora, durante la campaña presidencial la Concertación hizo una serie y numerosos ofrecimientos. ¿Usted cree que esos ofrecimientos en este momento están cumplidos? No todo, hay que ser bastante honesto, sobre todo una situación que nos preocupa mucho, que es erradicar la pobreza. Yo creo que eso no es tema de un día para otro, es un tema que tenemos una herencia muy pesada y que hay que ir viendo en el futuro cómo. Le hago la pregunta por lo siguiente, porque el presidente de la CUT señaló hace algunos días de que no había canales de participación, que el gobierno no había hecho canales de participación con los trabajadores, que el gobierno hablaba más con los empresarios que con los trabajadores y que ellos estaban claramente insatisfechos con lo realizado hasta el momento, sobre todo en demandas sociales. Bueno, yo creo que los trabajadores tienen una cuota de verdad en lo que están pretendiendo, ¿no? Nosotros hemos dicho, lo dijimos en la campaña, lo dijimos en nuestro programa, que lo más importante para este gobierno democrático sería la participación, no solamente de los trabajadores, del pueblo completo. Yo creo que se ha avanzado un poco con las leyes laborales, pero todavía falta. Usted pudo apreciar cómo fue el problema de Codelco y eso nos preocupa. Sumando y restando, ¿se ha hecho más o se ha hecho menos de lo que se ha ofrecido? Yo creo que se ha hecho lo que se ha podido, no quisiera decir que más o menos. Senadora, y en esta materia de lo no cumplido, hay un tema, usted fue una gran luchadora de los derechos humanos. Así es. Hoy día hubo un abogado que señaló que el abogado Alejandro Ales, que el primer desaparecido de este régimen es el informe Rettig. Sí. Y efectivamente ya ni siquiera se habla del tema de los derechos humanos. ¿Qué me dice usted siendo una persona que cumplió un rol fundamental durante 17 años en esta materia? Bueno, esa es una cuestión realmente, yo creo que una materia central, porque atiende a algo profundamente ético que debe ser resuelto. Yo creo que el presidente de la República ha hecho intentos muy serios desde luego cuando creó la Comisión de Verdad y Reconciliación. Desgraciadamente hay antecedentes, instrumentos en el país y personas y personajes que naturalmente confluyen en esta transición. Hay que recordar que es una transición difícil, con un comandante en jefe que persiste allí, con instrumentos, como digo yo, que están todavía intocados, como el Senado, en el cual hay que llegar a consenso siempre, si no, no salen. Pero hoy día no se habla de derechos humanos. ¿Usted no le llama la atención una situación? Sí, claro, me llama mucho la atención, no obstante que hay intentos también del gobierno. Desde luego, una de las cuestiones prioritarias es tratar de reparar, y yo creo que en eso va bien. Pero naturalmente nos gustaría, del mismo modo
que el gobierno tiene mucha energía para perseguir los grupos terroristas de hoy, lo tuviera también para perseguir a aquellos que fueron terroristas del pasado. ¿Usted cree que sobre los derechos humanos va a haber un manto de olvido? No, espero que no. ¿Usted cree que va a haber justicia? Yo creo que va a haber justicia... ¿O la justicia no será como esa dama que se veía, esa señorita que está en posición de descanso y podrá descansar para siempre en materia de derechos humanos? Se dice que esta señorita en realidad representa la guerra, está con una espada. Por lo tanto, espero yo que ese no sea el símbolo de los derechos humanos en este país. Por el contrario, que seamos nosotros líderes en el mundo. Senadora, ¿no será que estarán más preocupados de los derechos humanos, resolver los problemas del PPE-PS y del PPE-PS con la democracia cristiana? No, no es así. Yo creo que también es una parte, porque los partidos políticos son instrumentos precisamente del sentir de la gente. Y el PPD ha tomado como propio este problema, el problema de los derechos humanos y el problema de la pobreza. Y esos son fundamentales en el país. Está nuevamente en el tapete de la discusión nacional, digamos, el problema del PPD y el PS. Se habla del rompimiento matrimonial. ¿Usted cuándo es partidario de este rompimiento matrimonial? ¿Ahora, mañana o en 2 años más? Yo, Jorge Andrés, diría que el PPD es como el hijo de esas uniones interraciales, mucho más atractivo que los progenitores. Y en ese sentido, creo que las cosas van a ir madurando naturalmente sin ningún problema. Pero echarle leña a la hoguera es malo hoy día y apurar los procesos también es malo. Por lo tanto, hay que dejar que esto siga su curva histórica, diría yo. Pero en definitiva, ¿usted es partidaria de que se transforme en un solo partido, que cada uno tenga su propia identidad? No, por el momento yo creo que cada uno tiene su propia identidad, pero en política uno no puede adelantar, puede ser que ocurran otros hechos. ¿Y cómo se lo figura a largo plazo usted? En largo plazo yo me figuro un gran partido muy importante que hizo un avance en el mundo, incluso no ideológico, programático, realmente pendiente de los problemas de la gente y por lo tanto muy amplio, que va a ir uniendo, primero por la federación de partidos, otros partidos que son afines. ¿Entre otros el socialista? Entre otros el socialista. ¿Usted cree que el Partido Socialista, como dijo un vicepresidente de su partido, seguidista del Partido Demócrata Cristiano? Bueno, la verdad es que esta denuncia que hizo ese vicepresidente creo que tiene una gran parte de razón. Yo también creo que han sido, en cierta medida, como muy, no sé si seguir la palabra seguidista, pero sí muy ratificantes de lo que ha sido la DC. ¿Entreguista se podría decir? Quizás eso es demasiado duro, pero está en los límites. Entre el seguidismo y el entreguismo. Exactamente. ¿Usted cree que el PPD tiene que tener una posición distinta a la del PS en relación a la democracia cristiana? Sí, yo creo que el PPD tiene que tener una posición de cara a la gente, muy cercana a ella, manteniendo la lealtad al gobierno del presidente Elwin, a su programa, pero con una sana crítica. ¿Usted cree que efectivamente la democracia cristiana es hegemónica? Sí, yo siempre he sido una denunciante permanente de este sentido de hegemonismo de la DC, que es natural en todos los partidos políticos y que se acentúa más por ser un partido mayoritario. Pero para el pluralismo y el porvenir de este país es necesario que esos hegemonismos se dejen de lado. Senadora, usted señaló hace pocos días que el PPD era el segundo partido en importancia de Chile, de acuerdo a las últimas encuestas, y que producto a ese porcentaje que tiene en el país, tiene poca presencia en el gobierno. Así es. ¿Cuántos ministros tienen ustedes en el gobierno? Es difícil contestar esa pregunta porque aparentemente tenemos varios, pero muchos de ellos a la hora de los que hubo se denominan socialistas. Pero derechamente, ¿cuántos ministros tiene el PP hoy día? Derechamente yo creo que nos sobran los dedos de una mano. ¿Será uno? Quizá al final vamos a terminar con uno solo, no lo sé, pero de gran calidad. Ricardo Lago. Exactamente. Y los demás son todos socialistas. Los demás aparentemente son todos socialistas. ¿Cuántos subsecretarios tiene el PPD? Subsecretario en realidad no sé cuánto, pero muy poco. ¿Intendentes? Intendente casi ninguno. Por lo tanto no tienen presencia casi en el gobierno. No tenemos presencia y yo creo que es legítima nuestra pretensión de decir que queremos colaborar con derechos y deberes en el gobierno central y en el regional. ¿Y qué va a pasar en caso de que el gobierno no los escuche en esa demanda mayor presencia, siendo un partido con la segunda importancia en el país? Yo creo que el presidente de la República ha entendido perfectamente bien que al comienzo hubo parte de responsabilidad también del PPD, también del PS, de todos los partidos políticos,
pero que hoy día el presidente de la República sabe perfectamente bien qué somos como partido. Una cosa del presidente de la República, otra cosa del Partido Demócrata Cristiano y el Partido Socialista. Nosotros entendemos que el presidente de la República está sobre su propio partido. ¿Cree usted que es capaz de imponerse al Partido Demócrata Cristiano y al Partido Socialista? Yo veo que sí, él ha tenido arrestos muy importantes que lo demuestran como el arbitrador. Senadora, ¿quién es su candidato a alcalde por Valparaíso? Por Valparaíso. Bueno, Rodrigo González. Si es Rodrigo González su candidato, yo le pregunto, ¿qué pasa con las municipales que el presidente de su partido declaró hace algunos días nomás que estarían dispuestos a concederle toda la oposición con tal de haber elecciones municipales en el 92? Yo creo que las elecciones municipales son muy importantes porque esto va a producir y generar un movimiento de todo el pueblo de nuevo en actividad en la democracia. Pero yo creo que no es posible decir tan ampliamente que vamos a hacer todo tipo de concesiones. ¿Pero usted está de acuerdo con lo que dijo Arishnaki en el sentido de que están dispuestos a apoyar en toda la oposición y hacer todas las concesiones posibles porque ellos tienen la llave en el Congreso? No, yo creo que hay que hacer ni tanto ni tampoco. Hay que hacer concesiones, pero tiene límites eso. ¿No le parece que hay una contradicción entre lo que plantea el PPD, que dice que el PS seguidista de la democracia cristiana no va a terminar siendo el PPD seguidista de la oposición con las declaraciones que ha hecho Arishnaki? No, yo creo que eso jamás. En eso yo creo que tenemos una seguridad 100%. ¿Pero usted comparte las opiniones del presidente de su partido? Yo lo comparto en el sentido de que nosotros estamos dispuestos a hacer sacrificios, pero los sacrificios tienen un límite, y el límite son los límites éticos y los grandes bienes de este país. Muchas gracias, senadora, por estar con nosotros. Gracias a ustedes.